Para comenzar nuestro proyecto económico, lo primero que tenemos que hacer es hablar de un tema muy importante que es el rendimiento. El rendimiento corresponde al porcentaje de materia prima que se transforma en producto terminado, es decir, qué fracción de la masa que yo introduzco a mi destilador se convierte o se extrae como aceite esencial. Por lo tanto, se calcula como un porcentaje. Hay que anotar que los rendimientos en extracción de aceites esenciales son relativamente bajos comparados con rendimientos de otro tipo de empresa o de industria. ¿Cómo se calcula el rendimiento? Entonces, yo lo que hago es, voy a tomar los mililitros de aceite obtenido, ¿sí? Voy a tomar la masa del material vegetal que cargué en el destilador, tomada en kilogramos. Resulta que yo tomo la densidad del aceite esencial terminada la práctica y calculo el rendimiento como el producto del volumen por la densidad dividido entre 10 veces la masa del material cargado. El resultado que me da o al número que me da yo lo expreso ya como un porcentaje, entonces a este resultado numérico es ya un porcentaje como tal. Lo mejor para entender esto pues es hacer un cálculo y vamos a hacerlo pues con nuestro caso, que es con la destilación que llevamos. Recordemos que nosotros obtuvimos 47 mililitros de aceite durante el proceso de la destilación. Cuando cargamos el material vegetal cargamos 4 kilogramos y cuando hicimos la práctica de la densidad pues nos dio 0.905 esta densidad. Haciendo la operación 47 por 0.905 y dividido en el producto de donde 10 por 4, esto me da un resultado de 1.063, que como dije ya es un porcentaje. Entonces nuestro rendimiento fue de 1.063%. Este es un porcentaje o un rendimiento muy aceptable. Los rendimientos en cuanto a extractos de aceites esenciales van desde 0, 0.1 hasta el 1, 1.2% como máximo. Entonces, el eucalipto es una de las plantas que realmente tiene bastante aceite esencial y es muy productiva. Entonces, un rendimiento del 1% en aceites esenciales es bueno o alto. Vuelvo y les digo, aunque a nuestro ojo y a nuestro criterio sea muy bajo comparado con otros rendimientos de otros tipos de industrias. ¿Cuáles son los factores de los cuales depende el rendimiento? Pues básicamente de la materia prima y de su contenido de aceite esencial. Ahora, dependiendo de que la materia prima sea de alto contenido de aceite esencial, también hay un momento óptimo para su extracción, digamos el momento de la cosecha, que las hojas estén en su punto óptimo. Algunas personas consideran que es mejor recoger las hojas en la mañana o hacia el mediodía, pero básicamente lo que prima en la determinación del rendimiento es el tipo de planta y qué tanto aceite tenga. Y pues ya cuando entramos a operarlo, pues hay unas pocas variables con las que podemos jugar. La primera de todas es la forma en que picamos el material, qué tan pequeño lo hagamos. Entonces, de pronto variando un poco el tamaño de partículas se pueden obtener mayores o menores rendimientos, pero realmente de mi experiencia son relativamente poco notorios. El otro tema que sí a veces es más notorio es la altura del lecho y la geometría del equipo. La altura del lecho es la cantidad de material o la altura de la carga de material. Sucede que cuando el material es muy pequeño, ¿sí?, puede ofrecerle mucha resistencia al paso del vapor y puede complicar un poco la destilación. Pero en el caso de las máquinas pequeñas no es notoria, realmente esto se nota ya en las máquinas que tengan de pronto de 80 centímetros o un metro para arriba. Y pues la geometría del equipo, entre más óptimo sea el equipo, pues nos mejora el rendimiento, pero vuelvo y les digo, es muy pequeño la mejoría comparado pues, con la principal determinante, que es la calidad del material. Si nosotros vamos a la literatura y buscamos entonces la información sobre los rendimientos, aquí tenemos un extracto, un pedazo de una tabla que logré ubicar. Dentro de las memorias del curso voy a colocar un PDF donde pongo la tabla completa, pero quiero que miremos esta tabla, ¿sí?, para ver algunos aspectos. Aquí tenemos entonces, tomemos una planta cualquiera, eh, por ejemplo el ajo. Su origen botánico, recordemos que todas las plantas tienen dos nombres científicos, Allium sativum. Otra cosa que es importante, yo les comentaba, es saber de qué parte de la planta se saca el aceite esencial. En este caso aclaran que son de los bulbos y nos dan un rendimiento. Si se dan cuenta, los rendimientos son rango entre el 0.1% y el 0.24% y nos dicen cuál es su componente principal. En este caso es alil sulfuros. Ahora, si yo hago una estimación, resulta que para que podamos hacer un cálculo mental rápido,
podemos basarnos en lo siguiente. Un rendimiento del 1% equivale a que yo en un kilo extraiga más o menos 10 mililitros. Entonces eso es un 1%. De un litro sacar 10 mililitros. Ahora, la décima parte del 1% es 0.1. Entonces, cuando yo pienso en un rendimiento de 0.1%, quiere decir que de un litro apenas saco un mililitro. Un rendimiento del 0.24% quiere decir que yo de un litro apenas saco 2,4 mililitros. Digamos que esa es una cuenta que podemos hacer rápido en nuestra mente para poder medio estimar cuánto es la producción en extracción en mililitros. Entonces, si nos damos cuenta, pues el ajo es relativamente bajo, desde 0.1 a 0.24, la albahaca también, el anís, pero ya el aceite se saca de los frutos, tienen rendimientos altos, de 1.5 al 4%, esto es muy bueno en aceites esenciales. El apio también tiene un rendimiento alto, y bueno, ahí para adelante podemos seguir viendo nuestra tabla. Entonces, no es fácil encontrar este tipo de tablas. Realmente, cuando uno busca los rendimientos, lo mejor en este momento es decir qué planta es la que le voy a extraer y buscar por PDF muchas tesis de grados donde más se consigue información sobre los cuales hay grupos de estudiantes que hacen las prácticas, hacen las mediciones y reportan eso en sus proyectos de grados y nos sirven de parámetros o de referentes. Algunas veces los rendimientos no están dados en porcentajes, entonces vamos a encontrar otro tipo de información. Aquí encontramos una tabla de rendimientos de aceites esenciales y es más, aquí ya tenemos varios tipos de extracción, entonces nos vamos a concentrar en hidrodestilación. Entonces ahí lo que nos están diciendo es cuánto material vegetal se requiere para obtener un kilogramo de esencia. Es un tipo de las formas en las cuales se puede presentar esta información. Entonces, por ejemplo, la hierba de limón, que es un de país originario de la China, se saca por hidrodestilación o por arrastre de vapor. Lo que pasa es que en algunas partes le dan ese nombre al arrastre de vapor. Y me dicen que la cantidad son 30 kilogramos. Quiere decir que debo meter 30 kilogramos en mi equipo para obtener 1 kilogramo de aceite esencial, lo cual es un rendimiento como del 3.3%, que es alto. Por ejemplo, aquí tenemos la lavanda inglesa y vemos que la cantidad de kilogramos que se requieren para obtener un litro es de 100. Un kilogramo son 100 kilogramos de flores. Quiere decir que de 100 kilogramos obtengo 1 kilogramo, eso sería exactamente un 1% de rendimiento. Entonces, esa es otra forma de encontrar la información, dando la cantidad de material que se requiere para poder obtener 1 kilogramo del aceite esencial. Bueno, ya después de mirar el rendimiento y cuánto nos da, ahora vamos a mirar el segundo factor determinante de un proyecto económico, que es el tiempo del proceso. ¿Qué tanto se demora todo un proceso de destilación? Entonces, digamos que los tiempos de destilación también dependen de 3 factores. Yo los llamo prioritarios. Uno es el comportamiento del material vegetal. Yo les comentaba que no todas las plantas sueltan los aceites de la misma forma. Algunas se demoran más en, digámoslo así, abrir las células o abrir sus bulbos. Entonces hay plantas que requieren más tiempo que otros. Realmente este conocimiento sí se adquiere a través de la experimentación. La otra, el que importa mucho, es la potencia de calentamiento, o sea, qué tan fuerte y qué tanto calor le estoy dando al sistema. Y lo otro que también es de las más importantes es el tamaño del equipo. En equipos muy grandes los tiempos de destilación serán muy altos comparados con los equipos más pequeños. Entonces, pensemos que vamos a considerar solamente el tema de la destilación. Los tiempos de preparación de material vegetal, de picarlo, y eso lo vamos a dejar fuera de este análisis que vamos a hacer en este instante, ya que esos tiempos de preparación del material se pueden articular, o sea, al mismo tiempo mientras yo estoy destilando puedo estar preparando mi material, así que cuando yo termino de cargar y me pongo a destilar y termino mi destilación, puedo echar otro lote y ya tengo el material listo. Entonces eso ya es como la habilidad de cada quien maneje su proyecto. Ahora, dentro del tiempo de destilación, recordemos que hay 3 tiempos que yo les comentaba importantes. El primer tiempo es el que se demora en calentarse el agua, la masa de agua que tenemos en el fondo. Después de esto contábamos que se comienza a evaporar y ese vapor sube, hace contacto con el material vegetal, lo calienta un poco, el vapor se condensa, gotea y cae y comienza todo este ciclo de calentamiento de material vegetal, que generalmente es mayor el tiempo al del calentamiento del agua, ya que pues el agua de por sí se calienta, es un conductor del calor y por corrientes de convección se calienta más fácilmente. Después de esto, de que todo el material vegetal así está caliente, llega a la temperatura a los 90-92 grados en el caso de donde yo estoy trabajando,
Ya el vapor puede pasar libremente sin condensarse y ahí sí comienza a llegar hasta el condensador y comenzamos a recoger destilado. Entonces aquí comienza el tiempo de la destilación. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí?, de lo que es un tiempo de destilación. Aquí tenemos una práctica con un destilador de 200 litros. La carga de agua fue de 30 litros y la carga de materia fue 400 kilogramos. Si miramos la gráfica, yo estoy graficando el tiempo en la línea horizontal y los mililitros de aceite esencial recogidos en la línea vertical. Si miramos durante los primeros 104 minutos, él mantiene 0 mililitros, quiere decir que durante este tiempo no se produce nada de aceite. Son los tiempos de calentamiento tanto del agua como del material vegetal. Estamos hablando de 104 minutos, 1 hora y 44 minutos se nos demoró. Y luego comenzamos a hacer la extracción. Resulta que nosotros sabemos que nuestro destilado lo recogemos en embudos de decantación. Podemos ubicar y conseguir embudos de decantación que vengan graduados, tienen una escala en milímetros y esa escala en milímetros me permite a través de las líneas más o menos hacer una cuenta de cuánto aceite llevo ya en un instante dado. Entonces ese fue el tipo de embudo que utilicé para esta práctica y poder estar midiendo la cantidad de aceite recogido, aunque la medida es un poco aproximada porque estos embudos de decantación no dan mucha precisión para medir volúmenes. En los primeros 15 minutos se recogen 70 mililitros, o sea, el minuto 104 al 119 han transcurrido 15 minutos. Del minuto 119 al minuto 134 otros 15 minutos y se han recogido en ese intervalo 80 para un total de 150 y voy haciendo la gráfica y construyo mi gráfica y me voy observando que en un principio la velocidad a la que suelta el aceite esencial es bastante alta, ¿sí? Y a pasar el tiempo esa velocidad va decayendo y la línea se va haciendo más horizontal hasta que queda horizontal. Acá hay una discusión muy importante y es cuánto debe durar un proceso. Resulta que yo nunca termino de extraer el aceite esencial del material vegetal. Sencillamente, en un principio, como hay gran concentración, pues sale bastante aceite esencial, pero a medida que pasa el tiempo, la cantidad de aceite que va saliendo en el líquido que condensa va haciéndose más pequeña. Y hay un momento en que se hace tan pequeña que realmente ya no es rentable sostener la máquina prendida, estar gastando gas, estar gastando tiempo para estar extrayendo, no sé, milésimas de mililitro. Entonces aquí también se difiere mucho, por eso cuando uno revisa la teoría, los tiempos de destilación encuentran bastantes incoherencias. Realmente es otra cosa que también cuando realizamos nuestro proyecto tenemos que aprender a manejar, pero ya cuando tenemos unas plantas definidas y si su origen botánico no es el mismo y las extraemos de la misma región, muy seguramente ya podemos estandarizar el tiempo que vamos a hacer en cada proceso. En el caso de haber realizado muchas prácticas con aceite esencial de eucalipto, determiné que lo ideal es hora y media de destilación, ¿sí? 2 horas y media en un equipo grande y hora y media en los equipos pequeños. Acá hay dos tiempos comparativos en dos tamaños de máquinas. Entonces, para que miremos la diferencia entre trabajar una máquina pequeña y una máquina grande. La máquina pequeña es de 20 litros, la máquina grande es de 200 litros. Es más, esta máquina pequeña hace referencia a la que utilizamos en este curso, con la que se realizó la práctica. En la máquina pequeña cargamos 4 litros de agua, en la máquina grande 30 litros de agua. Y los materiales vegetales, en la pequeña pusimos 4 kilos, en la grande ponemos 40 kilogramos, 10 veces más su capacidad. El tiempo de calentamiento de agua, si lo observamos, de 25 a 30 minutos, mientras que en la máquina grande pues son casi 1 hora de solo calentamiento del agua. Lo mismo, el calentamiento vegetal es otro tanto, unos 30 minutos en la máquina pequeña, 1 hora más en la máquina grande. Y el tiempo de destilación, pues en la máquina pequeña es 90 minutos y en la grande 150 minutos. Si yo sumo los tiempos, el tiempo de un ciclo total de destilación en una máquina pequeña es aproximadamente 2 horas y media, mientras que una máquina grande son 4 horas y media. Este tiempo es importante, ¿por qué? Porque si yo voy a empezar a producir aceite esencial en forma continua, pues yo puedo hacer varias destilaciones al día, pero dependiendo de lo que se me demore una destilación, puedo programar el número de destilaciones. Con un destilador de 2.5 horas yo puedo hacer de 3 a 4 destilaciones diarias. Estamos hablando de una jornada de 8 a 10 horas, ¿sí? Bien laboradas. Mientras que con un equipo que apenas me da o que se demora 4,5 horas, 4 horas y media, pues ya 2 destilaciones son 9 horas, es una jornada laboral. Si ya quiero sacar las 3 destiladas, pues ya estamos hablando de 13 horas, que es una jornada bastante larga y pesada, pero pues que es viable también. Ahora, la producción. Pues las producciones también son considerables. Una máquina pequeña me arroja 40 mililitros, mientras que una grande me arroja
400 mililitros y pues estoy produciendo 10 veces más con la máquina grande por destilado. Si en el día yo las trabajo a su máxima capacidad, digámoslo así, pues la máquina pequeña le puedo estar sacando 160 mililitros, mientras que la máquina grande le estoy sacando 1200. Le estoy sacando más de 8 veces si lo comparo ya con una jornada plena de trabajo. Ahora, algo que es importante y en esto cuenta mucho el diseño de nuestro proyecto. Si yo pongo a trabajar una máquina de 200 litros, resulta que la máquina de 200 litros me da 8 veces, entre 8 y 10 veces la producción de una máquina de 20 litros. Pero su coste no es 8 o 10 veces la máquina de 20 litros. Una máquina de 200 litros puede estar costando lo que valen por ahí 3 o 4 máquinas de 20 litros. Entonces, la inversión comparado con la producción, entre más grande la máquina, pues es mucho menor. O sea, la cantidad de plata que invierto para obtener determinada cantidad de mililitros diarios se hace menor cuando compro máquinas grandes. Son mucho más productivas que las máquinas pequeñas. Entonces, aquí podemos ver más o menos un parámetro de cómo son los tiempos de las destilaciones de máquinas tanto pequeñas como grandes. Aquí vemos algunos tamaños de máquinas, ya que entramos a hablar del tamaño de la máquina. Aquí pues son las máquinas del catálogo de Green Time. La máquina más pequeña es de 20 litros, es la primera que aparece a la izquierda, y vamos viendo sus diferentes capacidades hasta la máquina más grande, que es una de 600 litros, y pues tenemos el tamaño comparado con una persona de altura promedio. Entonces ya sabemos que las máquinas entre más grande pues mayor será la producción, el tiempo de destilado aumenta un poco, el proceso como tal es un poquito más desgastante, pero los rendimientos son muy altos en cuanto a nivel económico y financiero. Aquí hacemos algunas recomendaciones sobre los tamaños de las máquinas. Entonces aquí tenemos la tabla de todos los tamaños de las máquinas. ¿Sí? Comenzamos con la máquina de 20 litros, 50, 100, 200 y 600 litros. Lo segundo que especificamos es la carga de agua, o sea, cuánta agua debo colocarle yo pues, para comenzar mi proceso de destilación. Luego la carga de material vegetal, que es aproximada. Recordemos que la carga de material vegetal depende mucho del tipo de material, porque todos los materiales tienen diferentes densidades. Entonces tengo desde 4 kilos hasta una máquina grande que me puede dejar cargar unos 120 kilos. El agua de refrigeración es el agua que yo necesito para condensar el vapor. Entonces vemos que una máquina pequeña 120 litros, una máquina grande hasta 1500 litros. Estamos hablando de 1,5 metros en el caso de una máquina grande. Entonces para las máquinas grandes lo mejor es recircular esta agua y reutilizarla, ya que es un agua que sale totalmente limpia. Aquí hacemos una estimación de qué aceite puedo esperar yo cuando tengo una planta de rendimiento del 0,5%, que es una planta muy promedio, no es una planta que ni que sea de bajo ni alto rendimientos. Entonces puedo con una máquina pequeña tener 20 mililitros, con una máquina grande sacar 600 mililitros por destilada. Entonces hago una recomendación de qué uso le puedo dar a estas máquinas. Muchas personas cuando quieren comenzar su proyecto me llaman y me preguntan que qué tamaño les recomiendo. Yo siempre les digo, si lo que usted quiere hacer son pequeñas producciones para uso doméstico, quiere hacer pruebas, desarrollar sus productos y mirar rendimientos y hacer sus primeros productos, pues la de 20 litros está bien. Pero si usted ya quiere entrar de una vez a empezar a producir y a sacar al comercio productos, ya sea el aceite o usar ese aceite para producir cosmética o otro tipo de productos, yo les recomiendo que al menos comenzaran con una máquina de 50 litros. La diferencia pues le produce 2.5 veces más por un proceso destilado y su precio no es 2.5 veces más, es como un 50% más caro la máquina de 50 que la de 20 litros. Entonces casi siempre recomiendo a las personas que van a comenzar pequeños proyectos comerciales, arranca con una máquina de 50 litros y más adelante pueden ir aumentando las capacidades. Ahora, cuando uno se mete en este gremio de los aceites esenciales, resulta que uno a veces comienza extrayendo uno o dos tipos de aceite, sí, eso es lo que se planifica, pero el mismo mercado se encarga de irle pidiendo otros tipos de aceites. Entonces a veces se puede tener hasta varias máquinas operando y especializar una máquina en un mismo tipo de aceite, ya que me reduce tiempos de lavados y mantenimientos cuando la cargo siempre con el mismo tipo de material. Digamos, no tengo problemas de contaminación.